Nos vamos a la entrevista de esta mañana precisamente para conocer más detalles y abordar también otros asuntos que marcan esta agenda en el día de hoy. Estamos en contacto hasta ahora con el subsecretario de Interior, Máximo Pavés. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Hola, Sebastián. Muy buenos días. Gusto de saludarlo a usted y a todos los televidentes de CNN. Gracias por acompañarnos. Subsecretario, partamos con otro tema que también ha estado en la agenda durante el día de hoy. Lo comentábamos, de hecho, en los titulares. Entendemos que ya despegó el avión con el primer grupo de migrantes expulsados del país. ¿Es así? Efectivamente, a eso de las 7:30 de la mañana, despegó desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile, el primero de una serie de vuelos que están programados para poder concretar la expulsión de personas que están cumpliendo algún tipo de condena penal o que han tenido irregularidades administrativas en la estancia en nuestro país. Ese vuelo tiene que hacer una escala técnica en la región de Tarapacá, en Iquique, y después continúa hacia Bolivia, Ecuador y Colombia, lo que nos tiene muy contentos desde el punto de vista de empezar a cumplir uno de los anhelos de la campaña y de las promesas del gobierno del presidente de la República, que es ordenar nuestra casa. Algo que no es inmediato, que no es rápido, que tiene mucha dificultad logística, pero que estamos cumpliendo con mucha más antelación respecto del gobierno anterior a la misma fecha. Subsecretario, para conocer más detalles de este vuelo, ¿estos 40 expulsados tenían una orden vigente de expulsión que no se había ejecutado hasta ahora o son órdenes que se cursaron en las últimas semanas? No, son órdenes de ejecución que estaban pendientes. Evidentemente nosotros tenemos muchas personas extranjeras con órdenes de expulsión pendientes. Esa es una carga administrativa muy grande que tiene el Servicio de Migración. ¿Cuántas son, subsecretario? Y también hay personas... el dato es... No tengo la cifra exacta, ¿ya? Pero tenemos una carga muy importante porque es un servicio que tiene una carga importantísima de trabajo. Entonces, hay todo un detalle que va haciendo la Policía de Investigaciones para poder tener disponible, ¿cierto?, a través de los controles migratorios respectivos, a un grupo de personas que, con orden de expulsión vigente, puedan salir del país. Lo que nos importa a nosotros como gobierno es poder cumplir con la promesa de ordenar la casa. Y eso ya está sucediendo no solo a partir de hoy, sino que fundamentalmente a partir de que nos instalamos el 11 de marzo. Subsecretario, ¿cuáles son los principales obstáculos para concretar esas expulsiones al día de hoy? Bueno, por supuesto, a ver, esto es muy importante que lo entendamos todos, Sebastián. Esto es un tema que es muy delicado. Hay razones de seguridad interior, hay relación con los países a los cuales hay que enviar a las personas expulsadas, hay una logística asociada a los costos y por lo tanto hay muchas dificultades de orden administrativa que hacen que esto sea un proceso difícil. Lo que sí hay que dar cuenta al país de que la mano cambió. Fíjese que yo le quiero dar un dato. A ver. Comparando peras con peras, manzanas con manzanas. Del 11 de marzo del 2022 al 11 de abril del 2022, y en la misma fecha, este gobierno ha expulsado un 33% más de extranjeros. Esas son cifras que nosotros vamos a empezar a comunicar a partir del día de hoy que se produjo esta expulsión, porque comienza ahora una nueva etapa en esta materia. Y quiero decir que este porcentaje que yo le estoy señalando no incluye a las 40 personas que hoy saldrán del país, por lo tanto va a ser mucho más. Fíjese usted que las denuncias, es decir, aquellas personas que han denunciado, ya sea por autodenuncia o por control migratorio, el ingreso ilegal, comparando peras con peras, manzanas con manzanas, el 2022, primer mes del gobierno del presidente Boric, 11 de marzo, 11 de abril, habían denuncias por 6.400 extranjeros irregulares en Chile. En la misma fecha, durante nuestro gobierno se han verificado 2.101, es decir, un 67% menos de denuncias de ingresos ilegales. Estamos haciendo la pega. Lo mismo en materia de reconducción, que es esta facultad que se tiene para poner de inmediato en la frontera a quienes se verifiquen dentro de los primeros 10 kilómetros. Nuestro gobierno verifica un 60% menos de reconducción. Eso significa que están entrando menos personas. Entonces, escudo fronterizo, la labor de la PDI, el carácter del gobierno y la decisión de poder materializar esta política está dando resultados concretos y los vamos a dar a conocer
Todos a partir de hoy. Ahora, ¿es correcta la comparación con abril del año 2022, cuando en realidad la situación es bien distinta hoy día, 4 años después? Me refiero a que estos resultados, los que está mostrando del primer mes del gobierno del presidente Kast, se hilvanan también con las políticas migratorias y de resguardo fronterizo que venían del gobierno anterior. Hay una continuidad del funcionamiento del Estado. Se entiende que pueden haber énfasis distintos, mensajes diferentes, pero hay una continuidad en el funcionamiento del Estado también. ¿Cuál sería la comparación, por ejemplo, si lo hacemos con los últimos 3 meses del gobierno del presidente Boric? Nuestras cifras son mucho mejores, sin duda, ¿ya? Y eso lo vamos a poder dar a conocer en cualquier momento, no las tengo a la mano. Pero fíjese lo siguiente, ¿usted sabe cuándo, Sebastián, cuándo partió el primer vuelo de expulsados extranjeros durante el primer gobierno durante el gobierno del presidente Boric? 26 de octubre del 2022, el primer vuelo. Hoy día, 16 de abril, está saliendo el primero de parte de la administración Kast. Por lo tanto, es evidente que hay un carácter, hay una decisión política que nuestro gobierno está llevando adelante para cambiar la mano. Y eso con cifras en mano se está notando y se va a seguir notando. Por eso le pregunto si es que hay un cambio, no en comparación a cómo empezó el gobierno del presidente Boric, sino más bien a cómo terminó el gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Hay un cambio ahí? No, nosotros tenemos que comparar al primer mes de inicio del gobierno. Esa es la propuesta que nosotros tenemos para comparar. Habría que revisar las cifras y yo le aseguro que en todas aquellas cifras, cuando usted las pueda comparar al final del primer año de gobierno, de hecho podemos preguntar al 26 de octubre del 2026 cuántos vuelos de extranjeros van a haber salido de parte de nuestro gobierno, y le aseguro que van a haber sido mucho más que el único que sacó el presidente Boric en ese minuto. Porque quiero decir, Sebastián, que es muy importante, el gobierno anterior no creía en esto y se tuvieron que dar cuenta con el tiempo de que era necesario tomar medidas para poder concretar y poder tener frenos a la migración. Y eso se dieron cuenta con el tiempo. Para nosotros es una decisión que se condice con un estado de ánimo que tiene la ciudadanía, que nos demanda, y por eso que el gobierno obtuvo el resultado que obtuvo en la elección de ordenar la casa, y lo estamos haciendo a partir del día de hoy. Así que estamos muy satisfechos de que la planificación de este vuelo se haya llevado adelante con total tranquilidad. Estamos con el subsecretario de Interior, Máximo Pavés, aquí en CNN Chile Radio. Ayer el presidente en esta cadena nacional, antes de abordar las medidas del plan de reconstrucción, hacía un repaso de su primer mes y decía que en materia migratoria ha habido evidentemente una mejoría. Esas fueron sus palabras. Menos ingresos irregulares que en los últimos 5 años, que han subido las salidas voluntarias y que hay un mayor número de expulsados. ¿Cuáles son los datos que respaldan esas afirmaciones? O sea, la afirmación que le estoy dando concreta son estos 3 datos específicos comparados al primer mes respecto al primer mes. Y evidentemente que hay que hacer una proporción desde el punto de vista de lo que lleva el presidente de la República en su instalación. Pero le quiero dar un dato. Si usted mira las salidas voluntarias de extranjeros irregulares desde el que el presidente de la República ganó la segunda vuelta y se transforma en presidente electo, aumentan exponencialmente. Las salidas voluntarias. Eso, evidentemente, es parte de un fenómeno que lo estamos viendo, las salidas voluntarias. Y eso también lo estamos analizando, ¿se fija? O sea, hay un cambio de mano que está avalado por cifras, que obedece a un cambio de estrategia, de actitud y de carácter del gobierno, disponiendo los recursos políticos y también los recursos materiales, coordinación con Policía y Fuerza Aérea de Chile y Servicio de Migración. Y eso sabemos que no va a ser fácil, que no va a ser tan rápido, porque estos son fenómenos muy complejos, pero que los estamos abordando con medidas muy concretas. Subsecretario, ¿cuál es la cifra específica de esas salidas voluntarias que usted dice que han crecido de manera exponencial? Mire, son más de 2.000 personas en un horizonte breve, son bastante más que 2.000 personas, y ese dato lo podemos dar a conocer a la opinión pública en cualquier minuto, no lo tengo a la mano, pero sí es importante entender que desde que el presidente electo, las salidas voluntarias han aumentado y van a seguir aumentando. Y ese es el compromiso del gobierno, porque vamos a disponer los medios para que eso también suceda. Es que es importante tener la cifra también para ir respaldando ese relato, ¿no? Sobre todo entendiendo que el presidente Kast llega a la moneda con el compromiso de generar un cambio drástico en esta materia. Y se está viendo, yo le acabo de decir la cifra. Expulsiones ilegales 33% más que de la misma época respecto al primer año de gobierno, y las denuncias de extranjeros ilegales. Nosotros estamos teniendo menos ingresos de personas ilegales, también producto de lo que está haciendo el comisionado para la macrozona norte en materia de escudo fronterizo, que no es solamente la construcción de la zanja, es toda una coordinación para mejorar los pasos fronterizos,
para mejorar la televigilancia en conformidad a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas al alero de las disposiciones jurídicas que han permitido mayor control migratorio, y eso todo eso va aumentando. Y nosotros vamos a tener una sensación y números al alza en un horizonte de plazo muy corto. Y eso nos tiene muy tranquilos. Y por supuesto, con la plena conciencia de la importancia que es seguir avanzando en esta dirección. Sí. Subsecretario, ¿y en ese sentido va a haber reportes periódicos respecto a estos datos? Todos los meses van a haber novedades en materia de expulsión. Ese es el compromiso. Y no solamente en materia de expulsión, sino también en materia de salidas voluntarias. Nosotros vamos a empezar a partir de hoy una nueva etapa que va a ser compartida con la opinión pública, donde todos los meses nosotros vamos a tener novedades concretas y específicas de cómo va este proceso de ordenar la casa. Y vamos a tener muy buenas noticias y yo encantado de poder ir compartiéndolas con usted, Sebastián, cuando usted lo precise. Subsecretario, déjeme volver al tema de la línea de tiempo de los datos, porque me parece que es muy relevante ese antecedente. ¿Es correcto comparar el primer mes del gobierno con el primer mes del presidente Kast? Porque eso nos impediría ver cómo fue evolucionando el fenómeno a lo largo de los 4 años de gobierno del presidente Gabriel Boric, ¿no? ¿No es lo correcto hacer la comparación respecto a los últimos meses del gobierno del presidente Boric? Peras con peras, manzanas con manzanas. Nosotros podemos avanzar durante todo el año comparando mes a mes, y eso es lo que yo le propongo que vamos haciendo. Eso impide hacer una evaluación, digo, subsecretario, de qué es lo que cambia a partir del 11 de marzo respecto a los meses anteriores. Es como que tratáramos de tomar el dato de desempleo, por ejemplo, del primer mes del gobierno del presidente Gabriel Boric. Lo que estamos mirando en detalle en materia de empleo, por ejemplo, es el 8,3% del último trimestre para ver en qué condiciones dejó el gobierno el mercado laboral. Porque lo importante, Sebastián, para nosotros es marcar el punto de la forma en que el gobierno se instaló con este tema. Por eso que nosotros podemos hacer distintas métricas. Y yo le aseguro que en todas las métricas, no tengo todos los datos ahora, pero en todas las métricas, este gobierno en esta materia lo está haciendo y lo va a hacer mejor. Ok, o sea, usted garantiza que en términos migratorios, para esas métricas, está mejor que lo que dejó, no lo que comenzó, lo que dejó el presidente Gabriel Boric. En un horizonte de tiempo nos vamos a dar cuenta de que así es. Subsecretario, usted decía que era un proceso dinámico, se entiende, ¿no? Donde se van a ir incorporando más medidas también para garantizar el cumplimiento de estas metas que tenga el gobierno en materia migratoria. Hace unos días estuvo aquí la diputada Pamela Giles refiriéndose al proyecto que busca facilitar la expulsión de algunos migrantes, dando la posibilidad de que retiren sus fondos previsionales. ¿Esa propuesta ustedes la están evaluando? A ver, hay una serie de disposiciones legislativas que están en el Congreso Nacional. Y por lo tanto nosotros tenemos que distinguir que hay distintos tipos de extranjeros que están en situación irregular. Hay extranjeros que están en situación irregular que el ordenamiento jurídico les permite algún nivel de formalización. Eso significa, por supuesto, la posibilidad de imponer cotizaciones previsionales y en materia de salud, que de acuerdo a la legislación son propiedad del trabajador, cosa que es una discusión que nuestro país haya llevado adelante y ya está bastante zanjada. Por lo tanto, es evidente que si nosotros queremos facilitar la expulsión de las personas que están en condición irregular y también facilitar las salidas voluntarias, eso tiene que ir de la mano de un diseño que permita que las personas se vayan con todas sus posesiones. Hay que buscar el mecanismo para que evidentemente no signifique que una persona que se quiera ir del país voluntariamente, porque está irregular y que ha hecho algún tipo de cotización, el Estado o una FP se quede con un dinero que es de una persona que ya no está en el país. Por tanto, esto es una lógica de coherencia. Entonces, yo lo planteo para que el titular y el GC salga bien, como una consecuencia evidente que las personas que salen del país voluntariamente y que tienen posesiones en Chile de todo tipo, esas posesiones se vayan con las personas, eso es parte del derecho de propiedad. Distinto que nosotros estemos hablando semánticamente de un retiro para ir, sino que es una consecuencia. Y eso evidentemente hay que estudiar un diseño, lo vamos a estudiar y muy prontamente creo que vamos a tener
alguna propuesta concreta para ofrecerle al país. Claro, el retiro es distinto a una transferencia al sistema previsional del país de origen, por ejemplo, son dos cosas diferentes. Habrá que, por supuesto, o sea, nosotros tenemos que ver un diseño. Acá lo que no podemos confundir es que nosotros vamos a abrir la puerta de un fondo a un retiro de fondo de pensiones para que las personas saquen sus fondos y después no se puedan ir, no se puedan ir. ¿Se fija? Entonces sí, claro, hay que pensarlo lógicamente. Si las personas se van a ir, se tienen que ir con sus cosas, como una consecuencia. Y después, si quieren volver a entrar, que lo hagan por la puerta, no por la ventana, y por supuesto que el gobierno va a facilitar toda la disposición jurídica para que todas las personas que quieran venir a construir nuestro país de manera ordenada, por paso habilitado, de acuerdo a nuestra legislación, por supuesto que son todos bienvenidos. Estamos con el subsecretario Máximo Pavés aquí en CNN Chile Radio. Subsecretario, hablemos del proyecto que anunció el presidente Kast, esta iniciativa denominada como un plan de reconstrucción nacional y desarrollo económico. Es una de las piedras angulares del programa del presidente Kast, sobre todo en materia económica. ¿Por qué es relevante abordar todos estos temas en un solo proyecto, de una sola vez, digo, de manera conjunta, subsecretario? Por supuesto que las estrategias legislativas pueden ser múltiples y aquí no hay ningún tema de principio. Lo que quiere el presidente de la República, en un trabajo muy importante que ha llevado adelante junto al ministro de Hacienda, junto a otros ministros sectoriales, por supuesto junto al ministro del Interior, es ordenar una discusión en torno a un proyecto de ley con bordes definidos que nos permita, en un horizonte de corto, mediano y largo plazo, hacer que el país vuelva a crecer. Mire, esto siempre lo hemos escuchado, no hay mejor política social que el pleno empleo y que el crecimiento económico. Y las recetas que nos ha propuesto la izquierda chilena desde el 2014 con reformas tributarias que no cumplieron con la recaudación que querían concretar y que han significado ya una década de crecimiento en torno al 2%, no van a permitir que Chile despegue. Nosotros tenemos que volver a reactivar, a recuperar, a reconstruir el país. Y hay una serie de medidas. Y la discusión parlamentaria, por supuesto que se podrán revisar, ampliar, dibujar bien, pero lo más importante es que hay que generar las condiciones en una discusión parlamentaria que nos permita mirar en conjunto los aspectos más relevantes de una política pública pro crecimiento. Y esa es la razón que ha llevado al presidente a presentar un solo proyecto. Y entiendo que la oposición está molesta con esto, lo que nos da cuenta que estamos haciendo las cosas muy bien. Oiga, subsecretario, de todas maneras esta es una reforma tributaria, ¿no? O sea, tiene un componente... A ver, aquí yo me quiero hacer cargo de esto, porque aquí hay una discusión semántica en torno a si es una reforma. Por supuesto que tiene un componente tributario, por supuesto que sí, eso no hay ninguna duda. Es fundamental que nosotros podamos generar las condiciones para que las empresas, muchas, 150.000 empresas que emplean más del 50% de la población, puedan tener un alivio para que lo que hoy día se pague en impuestos se lleve a inversión, a contratación de más trabajadores formales, y esa es una visión de personas, sociedad y Estado que inspira a nuestro gobierno, que se opone a que lo que nos propuso el Frente Amplio, que se opone a lo que nos ha propuesto la Convención Constitucional, y es por eso que de manera tan decidida el ministro ha dicho en la opinión pública que esto es algo decisivo para los propósitos del gobierno, pero que no es solamente eso, Sebastián, y ahí está lo importante. Esto no es solamente aquí, lo que está haciendo la izquierda y el Frente Amplio fundamentalmente es iluminar solo un aspecto del proyecto, que es el tema de la reforma de la rebaja de impuestos, pero hay mucho más. Hay impulso a las pymes, hay un crédito fiscal para el impulso a las pymes, hay rebaja al impuesto de las donaciones, hay una suspensión transitoria del IVA para la vivienda, que fue uno de los grandes problemas que nos dejó la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Nos estamos haciendo cargo de eso con una propuesta responsable e integral. Y ahí yo creo que ojalá el debate esté centrado en toda la propuesta. Por eso que es una propuesta completa, integral, que aborda distintos tipos de escenarios, todos para poder reactivar el país, que es lo que más nos importa. ¿Para qué? Para cumplir la meta de crecer al 4% y de bajar esta pandemia de desempleo que llevamos por mucho tiempo del 8% al menos en torno al 6%. Y eso es una urgencia y tenemos que hacerlo desde ya. Oiga, subsecretario, de todas maneras usted dice que la oposición ojalá vea esto de manera integral y no solo por partes, pero
también al combinar cosas tan disímiles como la reconstrucción, por ejemplo, con otros elementos tributarios que son profundos de esta reforma, se genera una confusión bien importante. ¿Están abiertos a la posibilidad de separar esto en dos y dejar los temas tributarios en un solo proyecto aparte? No hay posibilidad de eso. Hoy día, evidentemente, la decisión del gobierno es la que dio a conocer el presidente de la República ayer. Este es un tema que lleva varios días en la palestra. La voluntad del gobierno es ofrecerle un proyecto, porque esto es importante entenderlo. Los ritmos legislativos dentro del Congreso son muy disímiles dependiendo el tipo de comisión, la discusión que se dé en la negociación. Aquí nosotros queremos tener un gran paquete. Y discutamos en torno a un gran paquete de crecimiento del país, que tiene componentes tributarios, que tiene componentes de subsidio, que tiene componentes de exenciones, que tiene impulso a la reconstrucción a las zonas afectadas por catástrofe. Discutamos sobre eso. Y esa es la invitación que le quiere hacer el gobierno a la oposición. Conversar con todos. Y las personas y aquellas personas de la oposición que se animen a buscar un buen entendimiento para reactivar el país, que es lo que nos importa, el gobierno va a escuchar y a atender todas las peticiones que sean en este contexto nos permitan mejorar el proyecto. Subsecretario, abordando esas críticas desde la oposición, dicen que este es básicamente un proyecto que beneficia a los más ricos solamente por la rebaja tributaria a las grandes empresas, por el beneficio en la repatriación de capitales, por el pago de contribuciones también, etcétera. ¿Qué dice usted frente a ese argumento de que este es un proyecto que va a beneficiar a los más ricos? Yo creo que inyectar al fondo de emergencia una cantidad gigantesca de millones de pesos para poder reactivar las zonas que han sido afectadas por catástrofe, yo creo que la rebaja al impuesto a las donaciones, yo creo que el crédito fiscal que va a las pymes para poder mejorar la formalización de los trabajadores, yo no veo dónde eso afecta al 1% más rico. La izquierda y un sector de la oposición siempre van a instalar una consigna desde que el mundo es mundo hasta que el mundo se acabe, de que cualquier rebaja de impuestos va a beneficiar a los ricos. Y eso es algo que ya está superado por la evidencia y es evidente que lo que acá nosotros buscamos es que todas las empresas puedan rebajar una carga tributaria que del 2014, y esto es muy importante que los chilenos lo entiendan, nosotros tenemos un modelo tributario que solo nos ha estancado, que solo nos ha impedido crecer. Reforma tributaria de la presidenta Bachelet 2014. Bueno, 12 años después, nosotros queremos proponer al país una fórmula distinta. Y las personas que votaron por el presidente Kast saben que en esta materia nosotros tenemos una visión distinta, que creemos que lo importante es que el país despegue, que haya más inversión, más contratación, más contratación formal. Y eso, esta medida, y es una evidencia en el mundo, lo ayuda. Nosotros tenemos una tasa de impuestos de las más altas de la OCDE. Entonces nosotros no podemos pretender levantar el país pagando más impuestos si es que no hay inversión. Esa es una receta que nos propone un sector de la izquierda que ha fracasado en Chile y en todo el mundo. El subsecretario de Interior, Máximo Pávez, ha estado con nosotros esta mañana. Subsecretario, muy amable. Muy buenos días, Sebastián, cuando usted quiera. Que esté muy bien.